Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Con ese ánimo, por favor, porque esta sala no es para nada calurosa. No se hundan en las sillas, por favor. Bien, estamos aquí entonces en la segunda convención de Game of Thrones organizada por la Hermandad Sin Estandartes en la comunidad de fans oficial en Chile. Y tenemos el agrado de estar con un escritor de fantasía nacional, ya ahí en los pasos de Martín, ¿cierto? Que nos va a hablar acerca del periplo del héroe en distintas obras, tanto en obras clásicas como la Odisea, ¿cierto? Como en la fantasía moderna, desde Tolkien, pasando por Lucas, ¿cierto? También en Star Wars y Juego de Tronos. Nuestra amiga aquí es Alejandro de Alessandri, ¿ya? El autor de las Crónicas de Equilas y también de formación cineasta, ¿cierto? También hay un par de créditos por ahí a su nombre en ese ámbito. Y tengo el agrado entonces de dejarlos con él, ¿ya? Mi nombre es Leticia Herrera, miembro de la Hermandad Sin Estandartes. También queremos agradecer a Rincon Geek, que han estado grabando y transmitiendo estas charlas y esperamos que la disfruten. Al final, nuestro autor acá va a hacer algunas preguntas y las mejores respuestas se van a llevar un pequeño premio. ¿Ok? Los dejo con él. Gracias, Leticia. Gracias, Roberto, también por invitarme y a la Hermandad Sin Estandartes. Bienvenidos sean a esta calurosa tarde de sábado, que ahora nos derritamos en los asientos y podemos hacer de esto algo lo más interactivo y entretenido posible. Vine a hablarles más que nada un tema que me apasiona mucho, que es el viaje del héroe. Básicamente esto fue estudiado por primera vez por el mitólogo norteamericano Joseph Campbell, que descubrió que había ciertos factores, ciertos elementos, ciertos puntos claves en todos los mitos universales, desde los rituales de iniciación de las tribus del Congo, hasta por supuesto los clásicos de los mitos de la antigua Grecia, donde estos diversos elementos se repetían y habían estos elementos en común que nuestro inconsciente colectivo, como raza humana, se podría decir como en múltiples civilizaciones, ha siempre incorporado en nuestras narrativas. Y es muy entretenido. Me gusta partir con los ejemplos más evidentes, porque así es más fácil para todos asimilar los conceptos. Este viaje ha sido dividido en diversos pasos, algunos lo dividen como en 14, otros 12, va variando un poquito. Yo elegí el que más me gustó a mí, la verdad, pero la mayoría de los pasos son similares, cambia un poco la semántica, etcétera, pero los pasos por lo general son los mismos. Lo primero que establece el caballero Joseph Campbell es que por lo general hay un alejamiento cuando iniciamos un relato. Esto es bastante inteligente y George Lucas lo supo implementar muy bien además en el cine, con él hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Solo esa frase, que lo incorporó de manera tan breve, es genial porque ya nos dice, como autores, nos llama a establecer como lectores, el autor nos llama a establecer un acuerdo tácito con él. Nos dice, mira, esto no es el mundo real, esto aconteció hace mucho tiempo, es como decir, no haga más preguntas, esto acontece en otro lugar, en otro mundo, en otro tiempo, así que al tiro nos genera este alejamiento, había una vez, al que se refiere el mitólogo. En la Odisea es Cuéntame Musa del hombre de muchos recursos que fue impulsado a lejanos viajes luego de haber saqueado la sagrada ciudad de Troya. En el Señor de los Anillos, bueno, todos conocemos el preámbulo, 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Es un resumen, pero todos conocemos este icónico texto. En Star Wars, bueno, ya lo mencioné. Todos estos elementos también, para los que se estén preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Juego de Tronos? Vamos a irlo incorporando más al final porque es más complejo la manera en que Martin aplica todo esto. Pero primero quería sentar las bases. Bueno, el primer paso de la estructura del mito es la provisión o el llamado a la aventura. Esto además calza mucho con la estructura de los guiones de cine. En los guiones esto se llama el incidente incitador, y increíble cómo calza a la perfección, ya que por lo general el héroe se encuentra en lo que podría llamar un equilibrio precario, es decir, en un mundo relativamente ordenado, donde no pasa nada extraordinario, y de repente algo rompe por completo, llega un incidente, un hecho puntual, una llamada a la aventura, en el caso de Frodo, bueno, hereda el anillo único de su tío Bilbo.
En el caso de la Odisea, Odiseo es llamado a pelear en la guerra de Troya, tiene que dejar a su familia. En Star Wars, Luke recibe el mensaje de una princesa en apuros. Y todo esto desequilibra, ¿no? Desequilibra esta leve quietud en la que vive nuestro protagonista. Incluso puede ser no ser una quietud, lo importante es que cambie por completo las circunstancias en las que está nuestro personaje. Aquí también, bueno, de hecho, esta estructura la siguen al pie de la letra muchas películas de Disney, muchas películas de Hollywood. De hecho, grandes partes, casi todas las obras que tengo a mi espalda, ya sea de anime, o no todas, pero gran parte de ellas, o cinematográficas, cumplen con esta estructura. ¿Alguien quiere mencionar algún incidente incitador de alguna película de fantasía o libro de fantasía? ¿Dónde, verdad? El cristal encantado. ¿En? La historia se llama El cristal encantado. Sí, porque hay un personaje que, por la casualidad, tiene Ok. ¿Pero cómo se llama la película? El cristal encantado. En el cristal encantado. ¿Pero y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el hecho puntual que inicia la aventura del protagonista? No, porque se le muere el maestro. Muere su maestro. Ya, pues eso es perfecto, eso es perfecto. Eso podría ser un llamado a la aventura. O algo que también es un incidente incitador, como le decimos en guiones. ¿Alguien quiere darme algún otro ejemplo? Muchos dicen que les voy a dar una pista, porque además le hacemos el tema con Juego de Tronos. En Juego de Tronos, Jon Snow es el personaje que podríamos decir, obviamente Martin le da un giro, ¿no?, al viaje del héroe, pero Jon Snow podríamos decir que sigue el viaje del héroe. ¿Cuál sería el incidente incitador de Jon Snow cuando inicia la historia? Algo pasa que lo llama a la aventura. Llega el tío Benjen. Llega el tío Benjen Stark. Sí. Exactamente, bueno, y eso desencadena que él tenga que ir al muro, ¿no? Exactamente. Pues Jon Snow es uno de los personajes, yo creo que más siguen esta estructura, pero yo creo que este es uno de los pasos del viaje del héroe que, por mucho que digan algunos que el viaje del héroe está obsoleto y que no sirve, o sea, es verdad que hay películas que lo siguen al pie de la letra y se vuelve burdo. Lo que mucha gente no entiende es que el mitólogo Joseph Campbell se refería a esto, que se usa mucho como metáfora también. Esto se puede aplicar a una comedia, o por ejemplo la esposa deja a nuestro protagonista y al final tiene que emprender una cruzada amorosa por lograr encontrar el nuevo amor de su vida, y tenemos una comedia romántica. Eso también es su llamado a la aventura, que la esposa lo deje, por un ejemplo. Si en circunstancias graciosas tenemos una comedia. Vamos al siguiente. El rechazo. Esto es algo que inconscientemente también nos hace sentirnos más cercanos al protagonista. Porque a todos nosotros, por ejemplo, sacando de ejemplo el Hobbit, que es una obra súper estructurada, cuando Gandalf toca la puerta de Bilbo, ¿no?, le dice, oye, te vengo a invitar a una gran aventura, ¿qué es lo primero que hace Bilbo? La rechaza, porque cualquiera que nos pase eso, inconscientemente estamos como un poco aburridos de nuestras vidas cotidianas, todos desearíamos que aconteciera una gran aventura, pero si lo primero que nos pasa es que acontece un hecho extraordinario y nos llaman a la puerta y nos llaman a la aventura, lo primero que decimos, no quiero ir, no quiero, o sea, yo no estoy listo para esto, no estoy listo para una gran aventura, que me toma completamente desprevenido, y siempre se da esto. O sea, por ejemplo, en Star Wars, también me encantan estos ejemplos básicos porque nos sirven para dejar bien claros estos puntos. Star Wars, Luke no cree ser el indicado. Le dice a Obi-Wan, no, o sea, vaya usted a Alderaan, yo no soy lo indicado para salvar a la princesa, yo no soy nadie, yo tengo que acatar las órdenes de mi tío, no puedo ir a esta aventura. En el Señor Anillo, Frodo exige explicaciones a Gandalf, también su primera reacción, eso sería incoherente, ¿no? Nos sentiríamos falsos, nos distanciaría el relato si lo primero que dijera el héroe es sí, vamos a la aventura, no. Por lo general el héroe tiene un rechazo, ¿no? Frodo dice explicaciones a Gandalf, no, pero ¿por qué yo? Porque esto de hecho se nota más en el libro, en la película, cuando Frodo es más extenso la historia, cuando Frodo le exige explicaciones a Gandalf, le dice, oye, como que yo ¿qué es lo que tengo que hacer con este anillo? En la Odisea, Odiseo obviamente quiere quedarse con su familia, ¿para qué va a ir a pelear a la lejana guerra de Troya? ¿Qué ejemplos podríamos encontrar en Juego de Tronos? Jon Snow, por ejemplo, no me parece muy contento cuando sé que tiene que ir al muro, ¿no?
Nadie le gustaría. Dani, que fue vendida. Prácticamente fue Dani. Claro, perfecto. Dani, es decir, la heredera de la dinastía Targaryen, es prácticamente vendida como esclava a un jefe tribal. Básicamente este es su llamado a la aventura. Obviamente no quiere, este es su llamado a la aventura, entre comillas, pero cumple el mismo rol. En Juego de Tronos se encadenan varios llamados a la aventura, de hecho, porque como son varias novelas en una, entonces, por ejemplo, el llamado a la aventura de Eddard Stark es la llegada de su amigo que le pide que sea mano, ¿cierto? Claro. Y posteriormente el llamado a la aventura de Catelyn Stark es la muerte de Ned. Y así sucesivamente, se van encadenando uno con el otro. Están dando muy buenos ejemplos aquí. Por ejemplo, Catelyn Stark, su llamado a la aventura es la muerte de su querido esposo. Para Lord Stark, el llamado a la aventura es cuando su mejor amigo lo llama a hacer la mano del rey. Y él, ¿qué es lo que también le pasa ahí? Tiene un rechazo. Le dice, oye, yo no quiero hacer la mano del rey, pero lo va a apañar porque es su amigo. Pero básicamente incluso en Juego de Tronos, que es una historia coral, Juego de Tronos, es decir, tenemos todas las múltiples tramas entrelazadas, pero aún así vamos viendo todos estos acontecimientos en la vida de los personajes. Es decir, incluso el maestro Martin no puede escapar al viaje del héroe, pero la gracia, repito, es cómo lo implementamos. No es que una herramienta, no es que sea, tienes que implementar el viaje del héroe. No es que una herramienta y depende de los autores, los giros y la creatividad con que la van utilizando. Sí, aquí hay otra acotación que me quieren hacer aquí, otro aporte. Bueno, de hecho también hay una forma de interpretar el viaje del héroe o la estructura de una historia también como los huesos, como el esqueleto. Todos tenemos un esqueleto y lo necesitamos para sostenernos en pie, para sostener las vísceras, sostener el cuerpo. Sin embargo, a pesar de que todos tenemos esqueleto y que los esqueletos desnudos se ven todos iguales, todos somos distintos. Entonces ahí está la clase. Por si hay algún escritor acá entre la charla que está dudando ahí con el tema de la estructura. Sí, aquí de nuevo están hablando a favor de la estructura, que el viaje del héroe tiene que ser el esqueleto, ¿no? Después hay que poner todo el sistema circulatorio, el sistema nervioso, la carne en este esqueleto para que constituya una historia. También me parece re interesante que Patrick Rothfuss, que es un escritor que yo amo, el autor de El nombre del viento, bien, un fan ahí, él habla muchas veces del viaje del héroe. Y yo, por mucho que lo quiera, me da ganas de decirle, pero Patrick, tu personaje, ¿cachai? Cole, también sufre un llamado a la aventura, también llegan los Chandrian, spoiler alert, pero al inicio del libro. Llegan los Chandrian, no, es un libro maravilloso, pero llegan los Chandrian y asesinan a toda su familia. Llegan estas figuras casi mitológicas que nadie le cree que son reales, ¿no? Porque hasta ahora aparecen solo los cantos de los bardos, etc. Llegan estos personajes mitológicos, se vuelven reales para él, ¿no? Y asesinan a toda su familia, y eso podría ser el llamado a la aventura de él. Después, por lo general, tenemos una figura protectora o mago que regala al héroe ya sea un conocimiento, una sabiduría o un objeto, a veces es literal, como un objeto que lo va a proteger. En Star Wars, Obi-Wan Kenobi, la figura del mago o mentor, está súper claro ahí y le regala un objeto, lo que le regala la espada de luz, para ayudarnos en su cruzada, en su aventura. En el Cielo de Anillos, Frodo recibe la protección de Gandalf, Frodo recibe los sabios consejos de Gandalf antes de partir en su cruzada, ¿no? Y en la Odisea, Odiseo recibe la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, que lo ayuda de hecho en reiteradas ocasiones en su cruzada, por lo que también vemos esta figura. ¿Qué ejemplo podríamos tener en Juego de Tronos? Ahí ya entramos a área de grises, por lo que es re interesante, así yo creo que es más interpretativo, pero... John Tyrion, la conversación que tiene con el muro, Tyrion le da caletas de datos que son importantes para vivir en una vida no... Sí, pensé lo mismo. Que también John... Ale también tiene un mentor que le enseña la danza de la espada. Sí, la danza del agua, exactamente. Sirio Forel. Sí. Va teniendo como... Sirio Florel en caso de Arya, para que escuchen los de la audiencia. Sirio Florel en el caso de Arya, podría ser su mentor mago. En el nombre del viento también está el alquimista que se sube al carruaje y le empieza a enseñar de alquimia y de simpatía a vos. Claro, de nuevo el nombre del viento es más área de grises porque no tenemos el mismo mentor mago que va a ser el mismo mentor mago durante toda la historia. Pero yo diría que es un rol que va como que la vara de este rol se lo van pasando un personaje a otro en el nombre del viento, por ejemplo. Porque primero este alquimista que en el carromato le enseña a Cove, claro. Después está Elodin, ¿no? El gran maestro de la universidad, que se vuelve como el nuevo mentor y guía de Cove. Hay una conversación que tiene Tyrion con
con John, cuando recién dice usa tu debilidad como armadura. Claro, exactamente. Cuando Jon Snow, ya lo habían dicho eso, sí. Pero está bien. Sí, cuando Jon Snow emprende a regañadientes su viaje al muro y lo acompaña a Tyrion, le da también unos sabios consejos y le dice, sí, especialmente ese te llama mucho la atención, que le dice, usa tu debilidad como armadura para que nadie pueda irte con ella. Exacto. Yo soy debilidad, dice. Sí. John permanentemente hay momentos en que tiende a querer salirse de este viaje y aparecen mentores que lo van como centrando de nuevo. Y puede ser el Lord Commander, después está Aemon Targaryen, tiene conversaciones clave, incluso media mano, más adelante como que se va trasladando el rol del mentor en diferentes figuras. Sí. Claro, que el público está comentando como especialmente la historia de Jon, el rol del mentor, guía, mago, figura sabia que va guiando al protagonista, va pasando de un personaje a otro. En el caso de Arya también, porque uno dice Sirio Florel y después pasa a Khaled Hagar. ¿Cuál es el primer nombre de Arya? Jaqen Hagar, eso, sí, perdón. Si me he leído todos los libros, por si acaso, que quede claro. O sea, Soy malo para los no nombres. se revela que sea él. En el libro todavía no se revela que sea él. Claro, en el libro queda más ambigua la figura de Jaqen Hagar, pero igual, tenemos un rol de mentor, mago, figura protectora que con cierta sabiduría o conocimiento ayuda a nuestros protagonistas. Y el hombre bondadoso en el libro. Todavía lo conocemos así, ¿no? Sí. 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 Claro, a menos de que Martin se ponga las pilas y en lugar de sacar biografías de la casa Targaryen, saque el otro libro al fin. El umbral. Este es el primer gran desafío que confronta el héroe. En la Odisea, los dioses envían una tormenta contra Odiseo, que lo hace naufragar. En el Señor de los Anillos, Frodo debe internarse en el Bosque Viejo. En Star Wars, Luke debe internarse en Mos Eisley, lugar lleno de maldad y vileza, como lo escribe su maestro. Esto también muchas veces se describe como que el héroe deja el mundo ordinario, el mundo que conoce, y entra al reino del mal, digamos, un lugar que desconoce sus reglas. Por lo general el héroe, la primera vez que entra a este mundo, no sabe qué hacer. Entonces esto también inconscientemente nos sentimos identificados con él, porque estamos descubriendo este mundo junto con él. Entonces cuando Luke, por ejemplo, entra a la taberna Mos Eisley y Obi-Wan tiene que salvarlo porque casi lo matan un pirata, un criminal, entendemos que Luke es un granjero, ¿no? Nos hace sentir además que la historia sea más verosímil, más creíble. Luke es un granjero, no se sabe manejar en un puerto espacial lleno de villanos, lleno de cazarrecompensas, de contrabandistas, etc. Bueno, en el Señor de los Anillos está el Bosque Viejo, que esto está también más claro se le da más importancia en el libro, cuando Frodo y sus amigos hobbits deben dejar la comarca, y es como vamos a internar en un lugar que sabemos que es peligroso, que no sabemos qué podemos encontrar, y definitivamente no sabemos cuáles son las nuevas reglas de este mundo nuevo que vamos a descubrir. ¿Qué ejemplos podemos sacar en Juego de Tronos? Maya del Muro, buenísimo ejemplo. Y bueno, y en Dani también, toda la trama de Metin, como todo ese mundo desconocido. El Claro. mar de hierba, todo. Sí. Bran es un buen ejemplo de la lectura del libro. Esta es del umbral cuando empieza a guardiar y está como asesorado por Lordi. Aquí están dando muy buenos ejemplos. Bran cuando empieza a encarnarse en un lobo. En verano. Sí, en verano, sí, y empieza a tener nuevas experiencias en un mundo que es desconocido para ir a un mundo nuevo. Cuando Jon Snow debe ir en la primera expedición más allá del muro. ¿Qué otro ejemplo me dieron? Estaban dando muy buenos ejemplos. Dani en el mar de hierba. Dani, por supuesto, que debe conocer todo este mundo nuevo e internarse en el mar de ¿cómo se llama en español? En el mar de hierba. Eragon también, cuando Eragon tiene que dejar a la tierra de los elfos, a Elessner, a aprender la magia de los elfos. En Eragon, cuando que creo que no leí Eragon, pero sí, suena como que cumple con esas características. Siento que Jon, incluso llegando al muro, ya experimenta eso un poco. Como antes de viajar al norte del muro, ya el muro es un lugar hostil para él.
donde entiende que su realidad igual no era tan terrible como la de sus compañeros del muro, y tiene que adaptarse a ese espacio. Claro, Jon Snow cuando ya llega al muro yo diría que ya empieza a experimentar el mundo del reino del mal, es decir, es una metáfora para decir el mundo que es desconocido para el protagonista, porque vivió todo el tiempo en sus castillos. Por eso sirve tanto esa estructura también, para que compartamos el viaje con los protagonistas, por eso es que partimos en un lugar que es familiar para ellos, y luego vamos a un lugar que es desconocido, entonces lo vamos descubriendo junto con ellos. También es una herramienta muy útil para que el autor use la exposición como un elemento dramático que haga progresar la historia y no sea aburrida. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si partiéramos con Jon en el muro? Sería súper fome porque el autor Martin nos tendría que explicar de manera como meramente descriptiva cómo son las reglas del muro. Pero no, las vamos descubriendo con Jon Snow. Entonces en guiones le dicen use exposition as ammunition, es decir, usa la exposición como munición. Es decir, usa los elementos que van a desarrollar tu mundo y que van a explicar cómo funciona para hacer avanzar la historia. Eso es súper difícil, de hecho incluso hay buenas películas que tienen escenas, o libros, que tienen capítulos meramente expositivos. Pero un buen autor siempre trata de evitarlos, siempre trata de que esos capítulos sean para hacer avanzar la historia. Eso me encanta también cómo se relaciona todo esto con los guiones. Así que ese término siempre me ha gustado, use exposition as ammunition. As ammunition, claro, usa exposición como munición. Es decir, usa la exposición para hacer avanzar tu historia. Claro, ahí el ejemplo más claro es Jon Snow. Cuando llega al muro es mucho más interesante que lo tengan que maltratar, él tenga que embarrarla, ¿no? Y no saber bien cómo funcionan las cosas en el muro, y eso nos genera conflicto, digamos, aprendiendo cómo funcionan las cosas en el muro mediante el conflicto de Jon. Sería mucho más fome. ¿Qué pasa si la historia parte con Jon en el muro? Pero como ya dije el ejemplo, y con Jon en el muro, entonces como autor tengo que simplemente ponerme a exponer cómo pasa todo en el muro y las reglas que son, y termino con un libro mucho más fome, o película, o lo que sea. Bueno, la misma herramienta que usa Luke y otros elementos súper básicos, ¿no? Como Luke ha sido toda su vida un granjero, eso no es solo, eso podría ser también llamado un cliché, pero el tema es que yo lo llamaría más una convención. ¿Por qué nos sirve que el protagonista esté alejado del mundo del reino del mal, no viva ahí, sea un outsider, un extranjero? ¿Por qué nos sirve? Porque vamos descubriendo el mundo junto con él. Entonces vamos aprendiendo las reglas del juego junto con Luke. También si Luke partiera siendo un taquillero, cazarrecompensa, contrabandista, lo Han Solo, no tendríamos muchas herramientas como autor para ir descubriendo este mundo junto con él, porque Luke ya conocería las reglas del juego. Pero no, las tiene que ir aprendiendo a medida que el viaje progresa, y también George Lucas logra usar exposition as ammunition, es decir, exposición como munición, para hacer avanzar la historia. Entonces este desarrollo del mundo lo plantea como conflictos, como obstáculos que se le presentan al protagonista, porque él no conoce las reglas del juego. Pasamos al siguiente, o alguien quiere aportar, que me encanta su aporte. Yo quería decir una cosa también. Hace poquito empecé a ver la serie She-Ra en Netflix y te muestra el mundo desde el otro lado. Es una She-Ra criada como por el mundo malo, por el mundo de los que atacan a los buenos, y le enseñan todo un mundo de lo que ellos en realidad están haciendo está bien. Le presentan como el nacimiento del camino de esta heroína a través de conocer el lado bueno. En vez de transformarse desde el lado bueno, desde el lado de la tranquilidad, irse al lado malo y conocerlo y entender que hay que destruirlo, hay que proteger este lado, es al revés. Nos presentan a una She-Ra que es criada por los malos, que es enseñada a ser como una capitana de los malos, y conoce todo este lado que en realidad la gente buena está siendo avasallada y están siendo asesinados todos. Se presentan como otra heroína al revés. Bueno, por ejemplo, no he visto la serie, pero lo entiendo. Me dicen que en la serie animada She-Ra, ella parte como en el mundo del reino del mal, por así decirlo, y tiene que conocer las reglas del mundo del reino del bien, como para que ese es como el conflicto de su personaje. Y sí, efectivamente, claro, por eso mismo que estos nombres son engañosos y que verlo solo con metáforas, porque ahí básicamente el mundo del reino del mal, como no tiene que ser malo, es el mundo, podríamos llamarlo el mundo desconocido también. Entonces el mundo conocido para She-Ra es el mundo en este caso de los malvados, y ella tiene que aprender igual tenemos un mundo nuevo que conocer con ella. Esa es la gracia, porque si ella partiera en el mundo del reino del mal, pero toda su aventura aconteciera ahí, yo creo que sería mala estructura. Pero no, el autor no hace eso mismo porque ella quiere que descubramos con ella el mundo del reino del bien. Entonces lo que podríamos llamar como el mundo extraordinario también le dicen por eso en algunas estructuras. Eso es como un poco capcioso ponerle título a esto, pero la idea es entender como el concepto general. ¿Algo más? Pues pasemos al umbral, veamos dónde nos lleva la aventura ahora. El vientre de la ballena.
Esto está sacado textual, de hecho, de ese término de Pinocho, cuando con Gepetto los traga el monstruo, la ballena, que en realidad era un cachalote, pero... el héroe siempre falla su primer encuentro con el umbral. Eso es interesante. Bueno, Starbuck, luego sus amigos son capturados. Que más que claro eso. El Señor de los Anillos, Frodo es capturado por un tumulario. También es más sutil, queda más claro en el libro cuando se adentra en el bosque viejo y Frodo es capturado por uno de estos como árboles encantados, árboles vivientes que lo empiezan a sumergir en un río, si no me equivoco. Y en la Odiseo se enfrenta a Polifemo, que es este cíclope, que por lo que tienen que disfrazarse con pieles de ovejas para poder salir de su guarida, ya que primero lo dejan ciego con una enorme estaca de madera. Sí, me encantaba que fueran tan gordos la mitología griega, eso me gustaba de niño. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos aquí en el Juego de Tronos? De un héroe como fallando su primer encuentro con el umbral, es decir, el primer desafío que enfrenta al entrar al mundo extraordinario, al reino del mal, por lo que algo falla. Yo creo que en Dany, por ejemplo, se nota mucho que en sus primeras misiones en Mirin falla, pues de hecho hay un momento en que ya está con todo su pueblo muerto de hambre, después de haberlos convencido de que ella era la reina, y sus primeros procesos en Mirin son súper malos, pues, hasta que logra como imponerse, pero al principio falla totalmente, incluso perdió a mucha gente en ese momento. Y con León se nota más que nada cuando los salvajes lo aprisionan. En el primer viaje que hace, cuando conoce a Ailey. Claro, aquí están dando buenos ejemplos como a Jon Snow cuando es capturado por los salvajes, o Dany cuando por lo general cuando inicia su propia cruzada por guiar a su pueblo, se le mueren prácticamente todos sus seguidores y todo está por colapsar, digamos, por su viaje corre riesgo de terminar antes de empezar. Claro. Podría ser que Jon, cuando está en el muro y se entera de que Robb va a la guerra, y tiene un momento en que intenta escapar de su misión de estar en el muro y los hermanos tienen que ir a buscar, la hermandad tiene que ir a convencer de que vuelva. Ese sería como un momento de vientre de la pelea, ¿no? Podría ser, aunque no sé si lo es suficientemente intenso, porque bloquearle es una experiencia que el protagonista como topa a fondo, atragado por lo desconocido, o de verdad pensamos que va a morir. Es como esa sensación yo creo que donde más se aplica es como Dany, por ejemplo, que se supone que va a volver a Occidente, ¿no? Siendo la reina de dragones, siendo la reina heredera de la casa Targaryen, y es como chuta, ya no pudo pasar este desafío que era mucho menor a ese, ¿cómo va a hacerlo? Entonces también nos genera esta expectativa. Y también nos hace sentir la historia más real, porque es como si nuestro héroe parte demasiado poderoso y sabiéndoselas todas, también nos genera esa distancia con el personaje. Es como sentimos que la historia se vuelve poco real, poco verosímil, entonces nos ayuda también un poco a tirar una ancla a tierra, ¿no? Y también nos genera esa falsa ilusión a veces de que el héroe puede morir, el héroe puede fallar en su cruzada. Es como nos hace decir como chuta, yo pensé que él era el elegido, ahora casi se muere, o sea, ya me siento más inseguro. Y esa como inseguridad, esa ansiedad que te genera como lector o como espectador es súper buena para tu historia, porque hace que te mantenga intrigado, ¿no? Si tú sientes que tu protagonista es muy poderoso desde el comienzo, puede ser un problema. También me recuerdo un poco en El nombre de viento, me parece que Cobos tiene una experiencia cercana a la muerte, cuando antes de llegar a la primera ciudad, cuando está cuando vive en la calle Cobos y está de vagabundo, y hay un momento de hecho en que está a punto de morir de hambre, de hecho pierde el conocimiento. Y yo creo que también esta sensación es súper buena, de chuta, la historia va a terminar antes de comenzar. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería saber si tú dirías que la estructura del viaje del héroe aplica a todos los personajes de Game of Thrones, o a veces hay también como viajes de antihéroe o otros arcos, como más de redención, porque por ejemplo en Jaime Lannister es más difícil encontrar estos patrones, uno siente que es al revés. Sí, yo diría, igual iba más al final de la charla, pero me preguntaron si todas estas estructuras se aplican a todos los personajes, y no, justamente lo genial es las vueltas de tuerca.
pero según yo, Martin conoce a la perfección el viaje del héroe. Entonces la gracia es que sabe cuál es el mapa con el que está jugando y puede decir, no, aquí todos esperan que yo siga yendo al norte, pero me voy a dar una vuelta, ir al sureste. Y claro, con personajes como Jaime Lannister, que es una historia de redención, es mucho más podríamos llamarla antiestructura, o de, muy bien dicho, de antihéroe. Y ahí está el gran riesgo, ¿no? Esto de hecho me llama la atención porque leo un par de discusiones en internet bien interesantes de que Jon Snow en la serie de televisión muchos dicen que se volvió mal personaje porque ahora siguió al pie de la letra el viaje del héroe. Entonces ahí eso deja claro espacio para debate. Porque hay inconscientemente, ¿por qué los guionistas tienden a también la serie, especialmente ahora, a seguir más el viaje del héroe? Porque saben que inconscientemente el público desea eso, desea como esa catarsis, desea que después de tantas tribulaciones y problemas los personajes finalmente obtengan cierto tipo de superación personal, ¿no? Y de superar estos obstáculos. Por lo que ahí está la gran duda, ¿no? De hecho, me da mucha curiosidad ver si George Martin va a seguir siendo, que yo creo que sería algo sabio de su parte, seguir con unos viajes más antihéroe o antiestructura en sus libros. Sería yo creo más interesante ahora que la serie se volvió, ¿cómo decirlo? Con una estructura, la serie volvió a tener una estructura más clásica, la serie de televisión especialmente. De hecho, como una gran sorpresa que hay en la temporada 1 es que Ned Stark como héroe, cuando se enfrenta al vientre de la ballena, no supera esa etapa y claro, derechamente muere. Eso es lo entretenido, que están estos pasos, que en el viaje del héroe convencional el héroe sale airoso, pero si tú quieres, claro, si quieres darle una vuelta de tuerca a esto y hacer una estructura más, como decirlo, como iconoclasta, o antiestructura, o menos clásica, tú puedes darle una vuelta de tuerca, pero lo genial es que igual siguiendo este lienzo, solo que le das una vuelta, es como si lo doblaras. Y de hecho, eso es lo mismo que hace con Eddard Stark cuando vayamos al paso final, que cuando tiene sus desafíos finales justamente falla. Y eso es además lo inesperado, lo que hacía la serie, lo que hacía, me parece, los libros tan atractivos en un comienzo, que era como chuta, esto no me lo esperaba. Una pregunta, este vientre de la ballena en la animación japonesa quizás se puede haber representado en los libros con alguna muerte de algún personaje muy querido. Porque igual habla un poco de tomar fondo, de ser tragado como por una fuerza o por todo el ímpetu que tenía al principio del viaje, bueno, que se vea mermado por la muerte de algún familiar o algún personaje que quería. Se puede ver, por ejemplo, no sé, en Naruto, en One Piece, cuando a Luffy muere su hermano y Luffy ve que todo está perdido y queda casi inconsciente y hay otros personajes que tienen que ayudarlo a que pueda sobrevivir. Aquí me están hablando de animación japonesa y me encanta la animación japonesa, así que trataré de no extenderme mucho, pero sí, yo amo One Piece especialmente, Naruto también me gusta. Ven ahí, es un hombre de buen gusto en el público. Esa es la pregunta, pero si también y sí, la ballena se puede ver representado como... yo creo que si nos pusiéramos a hablar de mangas como shonen, es decir, como el Dragon Ball, Naruto, One Piece, los más contemporáneos, siguen el viaje del héroe al pie de la letra. La gracia obviamente de los autores cómo lo implementan, pero efectivamente, ahora el vientre de la ballena yo lo veo como el primer desafío al que se enfrenta el héroe, en el que cuando cruza el umbral. En Naruto es cuando se enfrentan a los hermanos no sé qué, que eran dos chunin muy penca, que nos dan la ilusión de que matan a Kakashi y envenenan la mano de Naruto. ¿Sí se acuerdan? Lo han hecho muy aislado, pero es súper bueno, porque Naruto se queda paralizado al mío, y ahí llega, eso es su vientre de la ballena. Porque dice como, chuta, soy muy penca, como ninja, ni siquiera pude reaccionar cuando me atacaron dos asesinos brígidos. Entonces este viaje va a ser mucho más peligroso de lo que yo creía y no sé si estoy listo para él. Ese es como el vientre de la ballena. Los otros acontecimientos que mencionaste de la muerte de, spoiler alert, la muerte de Ace y esos acontecimientos como ya muy trascendentes para el personaje que están en el viaje, pero más adelante. Así que vamos que viene ahora. Bueno, pruebas y complicaciones. Sí, bueno, aquí Joseph Campbell fue un poco fresco porque pruebas y complicaciones como decir sí, pasan más cosas. Pero, claro, pero de aquí quiero destacar que viene como, siempre tiene que haber una progresión dramática, ¿no? Es decir, nuestros héroes ojalá tienen que irse enfrentando de pruebas más fáciles a pruebas más difíciles, de obstáculos más simples a obstáculos más complejos. Tiene que estar esta progresión también para que nuestra historia funcione y vaya manteniendo, de nuevo estamos hablando de la estructura clásica, ¿no? Para que la estructura clásica al menos vaya manteniendo el interés del lector. También me encanta, esto también debe pasar, ojalá las pruebas por las que pasan nuestros personajes deben ser físicas, mentales y espirituales. Eso me encanta porque también se aplica en guiones le decimos que nos referimos a que el personaje ojalá tenga conflicto interno, personal y externo.
Uno de los cineastas encuentro más secos en hacer esto es Christopher Nolan, ya que por lo general en películas como Inception, Interstellar, su trilogía de Batman, nuestro personaje siempre tiene estos tres conflictos y lo difícil es como autores encontrar ese equilibrio en que vayan progresando los tres al mismo tiempo y que no ralenticen mucho la acción. Y Christopher Nolan, por ejemplo, es genial, lo vemos más claro en la película, por ejemplo, Inception, cuando Leonardo DiCaprio es como decirlo, ladrón de sueños, donde claramente el conflicto interno está con la muerte, se siente culpable con la muerte de su esposa. Conflicto personal es que tiene roces con el resto de su equipo ya que creen que puede comprometer la misión. Y el conflicto externo, como el superobjetivo del personaje, es que tiene que implantar esta idea en la mente de este joven. Entonces, creo que eso también hace la historia mucho más interesante y yo creo que en Juego de Tronos todos los personajes son tridimensionales, por eso que son tan interesantes. Tridimensional se le dice a un personaje que tiene estos tres conflictos, que Joseph Campbell lo decía como espiritual, mental y físico, también se le puede decir, si quieren lo digo más lento, espiritual, mental y físico, y en guiones decimos externo, personal e interno. Y bueno, ¿alguien quiere hacer algún aporte aquí? ¿Han estado haciendo tan buenos aportes? Igual es claro, esta idea es como bastante general, no sé si básicamente lo que dicen los ejemplos es ir listando como en Star Wars, los anillos y la Odisea, los obstáculos que se enfrentan los héroes van siendo cada vez más difíciles. Bueno, ahí hay un tema, por ejemplo, en Game of Thrones con, bueno, María Jon Snow, ¿cierto? Que creo yo que el interno podría ser toda esta cosa de haber sido criado como bastardo y de sentirse insuficiente. Y que hay gente que le recuerda que es insuficiente, como será el Sertón, ¿cierto? Que siempre le está diciendo que no eres bueno, la vas a embarrar porque estás aquí eres un estribo, estás aquí para meter la pata en el juego. Pero ahí psicológicamente también choca con su rollo personal. Exacto. De que él piensa que es muy bueno porque es el mejor combatiente, sí, de que sabe más que el resto, entonces sí, bacán eso. Claro, ahí tiene como esa, sí. Ese podría ser el interno. El personal, tal vez cuando rompe sus votos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y el externo, bueno, todo lo que pasa. Que el rey de la noche se hace que bla, 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 bla. Igual el rollo externo yo lo veo mucho como su visión respecto a los salvajes y respecto al muro y la visión que tiene el resto. ¿Sí? Finalmente lo apuñalan por eso, lo apuñalan porque el muro tenía una cosmovisión respecto a los salvajes y a cómo comandar el muro y él tenía una visión mucho más nueva, más contemporánea, de que había que superar ese suceso. Aunque igual yo creo que esa visión puede que se relacione con otro de los pasos del camino que viene más adelante. Todavía no llegamos a la mitad de los pasos. Tengo una pregunta. Dice que en esta parte, en la prueba de complicaciones, lo ideal sería que el protagonista o el héroe desarrollara como que crecieran estas tres etapas. ¿Qué pasa cuando no logra crecer en una, como que se estanca en una y después vuelve como termina, él tiene que al final igual volver a esa y volver como una pequeña, como otro viaje con esa misma, o se vuelve como una complicación después, se puede como crear conflicto? ¿Cómo trabajarías con que se quede pegada en una de esas cosas del conflicto interno, que no sepa crecer como persona o conflicto externo, que siempre vaya tratando con eso? Es que lo ideal, especialmente si tienes una estructura como una historia más autoconclusiva, es decir, si vas a hacer un libro, a diferencia de una saga, ¿no? Un libro, una película o una historia, cuando se terminan los conflictos se termina tu historia. O sea, en teoría, obviamente siempre pueden ir habiendo diversos órdenes que puede cambiar, diferir el orden en que el personaje va superando sus obstáculos personales, externos e internos. Pero cuando se terminan tus conflictos, se termina tu historia. No debería ser una historia sin conflicto, al menos una estructura clásica. Pero ahora aclaraba un poco tu pregunta. La idea sería que no superara 100% ninguno de los tres. Claro, es por eso que si se fijan, algunos de los personajes cuando ya superan ciertos conflictos se vuelven más fome. Pasan las mejores historias, me ha pasado un poco en Juego de Tronos, en la serie, porque los libros no sé qué hacer, pues si se fijan, ¿por qué Jon Snow
o Dani, al menos ya no son tan interesantes para mí, son muy buenos, pero ¿por qué ya no son tan interesantes? Porque siento que sus conflictos internos y personales ya están más o menos solucionados, nos queda nomás el conflicto externo, que es como este de convertirse en rey o ganar la guerra, etc. Y yo creo que es un muy buen ejemplo de que sacaste tu colación, de que ojalá nuestros personajes sigan teniendo estos conflictos hasta que nuestra historia esté cerca de terminar, porque si no hay conflicto no hay drama, si no hay drama no hay acción, y si no hay acción no hay historia, así es como la correlación. Como que de hecho lo ideal y lo más poético sería que todos esos tres conflictos se resolvieran en un único y gran momento. Igual es complejo, pero, claro, pero sería ideal como que en un clímax te resolvieran esos tres problemas. Es súper difícil y por eso me encanta Christopher Nolan personalmente, porque yo al menos soy súper clásico, soy súper estructurado, y Christopher Nolan cuando llega el clímax de una película como Inception, casi de manera simultánea, si no me equivoco, logra hacer el Inception, es decir, implantar el sueño, conflicto externo solucionado, logra superar su sentimiento de culpa por la muerte de su esposa, conflicto interno solucionado, y logra hacer las paces, por así decirlo, con su equipo, especialmente con la coprotagonista, que en este momento se me fue su nombre, Ariadne creo. Ariadne por el libro del Minotauro, creo, que le había puesto así Christopher Nolan, creo que los sí, Helen Page, claro, y al mismo tiempo logra hacer las paces con Helen Page. Entonces, por eso me encanta, porque claro, estructuralmente es como el ideal y es súper difícil. Pero hay un montón de películas que terminan solucionando los conflictos después, por lo que a mí no me funciona mucho. Es como, no sé si alguien vio La chica del dragón tatuado, que el conflicto externo termina, que es básicamente atrapar al asesino en serie, y su conflicto personal sigue, y como que sigue como por media hora de película, y yo fue como, ya, ¿por qué la película no ha terminado todavía? A mí me pasó eso, no sé, no sé si a alguien más le pasó. De hecho en Juego de Tronos está el personaje del perro, que es mi personaje favorito, que es un personaje que en medio de la serie muere, del libro muere, y uno sabe que tiene que volver porque hay muchos conflictos que no están resueltos, o al menos se resolvió uno de muchos de sus conflictos, pero hay otros que están ahí vigentes, y uno tiene la esperanza de que vuelva porque todavía hay conflictos que se podrían seguir trabajando, aunque si los mata también podría... Sí, el perro, muy buen personaje que dieron de ejemplo de que como si no tú sientes que no ha terminado su conflicto personal o interno, sientes que de alguna manera el personaje irá a volver, si no sientes como esa catarsis incompleta, sientes que no te terminaron de contar la historia completa de ese personaje. Pero si no me equivoco, tanto en la serie como en el libro regresa, ¿no? En el libro está dudoso, ¿cierto? O sea, sí, no sabemos porque en el libro aparece un sepulturero misterioso. El sepulturero misterioso, que no sabemos. Sí, me acordé de él. Ajá. Vamos al siguiente punto. La prueba de enfrentamiento al dragón. Acá es como... Este es decir... Aquí es donde básicamente es como el punto medio de la película. Esto es el clímax, le decimos en guión el clímax del segundo acto. No, perdón, no es el punto medio, estoy cargaleando. Esto es el clímax del segundo acto. Le decimos en estructura de guiones. Es cuando todavía no viene el clímax de la historia. Es el clímax del segundo acto, es decir, es por lo general cuando los héroes sufren esa gran derrota. Deben huir, o muere uno de ellos, o se dan cuenta de que esto era mucho más difícil de lo que creían. A pesar de toda mi preparación, a pesar de todo mi entrenamiento, les paran el trasero a nuestros protagonistas de una u otra forma. Por ejemplo, en la Odiseo pierde su barco y a todos sus compañeros contra Caribdis y Esquila, que es esta bestia del mar. Entonces básicamente se queda solo, es como que no puede estar peor. Me están haciendo una seña y no entiendo si tengo que ir... ya, no sabía que teníamos tiempo límite, tendría que haber hecho los puntos mucho más cortos. Me están diciendo la organización que tampoco sabía, no me dijeron. Así que me excuso con todos. Sí, no es culpa de él, no es culpa de él. Ya, ¿cómo lo hacemos? Pasemos a ver rapidito. Los dejo invitados para la segunda parte de la charla, no sé cuándo. Tú continúas por 2 minutos, voy a hacer una... Ya. Vamos a ir más rapidito, ¿sí ya? Bueno, mejor ejemplo que todo, Luke y sus compañeros huyen de Darth Vader, ¿no? Le dice, corre, Luke, corre, no estás listo para esto, ¿cachai?
Rata. Señor de los Anillos, Frodo y la comunidad se enfrentan al Balrog. Qué mejor clima de segundo acto que eso. O sea, se sacrifica a Gandalf, que es como el personaje más poderoso del grupo, el mentor, porque definitivamente se están enfrentando a estas fuerzas extraordinarias, ¿no? En Juego de Tronos de tarea, todos piensen en ejemplo. Que no tenemos tiempo. Encuentro con la diosa y reconocimiento del padre creador. Frodo y la comunidad del anillo conocen a Galadriel, Luke llega a Yavin y de cierta manera tiene como este respiro en la base de la rebelión, y la Odiseo es salvado por Calipso. Bueno, aquí Joseph Campbell hace un montón de análisis que también muchas veces aquí aparece una figura femenina, ya que siempre la figura femenina representa como la madre, ¿no? El renacimiento, la vida, la protección, como que el héroe tiene este leve respiro después de haber tenido esta experiencia tan cercana a la muerte. Y termina la crisis, es decir, podemos respirar junto con ellos. En la comunidad de anillos, cuando los héroes llegan a los Lorien, ahí está también súper claro, ¿no? Que tienen este respiro después del terrible enfrentamiento con el Balrog. En Juego de Tronos también vamos a dejar de tarea porque se nos terminó el tiempo, que piensen ejemplos, pero fíjense como por lo general siempre está ¿cómo estamos? Vamos mal, ya. Vamos a ir cerrando. Rechazo al regreso, por lo general el héroe quiere quedarse en el mundo extraordinario. Odiseo se queda 7 años con Calipso, bueno, este Odiseo siempre era un fresco de porquería, así que se dejó a la pobre Penélope tejiendo el telar como no sé cuánto tiempo. Frodo y la comunidad se quedan en los Lorien a descansar, y en Star Wars Luke discute con Han Solo. Podríamos decir que también eso representa su rechazo al regreso. Y yo quería quedarse con Ygritte. Claro. Perfecto. John quería quedarse en el mundo extraordinario con su novia salvaje, por supuesto, y tiene ese conflicto. Ese es muy buen ejemplo. Si les estoy dejando de tarea que todos piensen en enfrentamientos, todos piensen en ejemplo en Juego de Tronos, porque se nos terminó el tiempo. Rescate del mundo exterior. En el Señor Anillo, Frodo rescatado por Gandalf cuando lo domina el anillo. En la comunidad del anillo, o si lo vemos como un todo, el rescate de la águila está más que explícito. En Star Wars, lo que es salvado por Han Solo al final de las Nuevas Esperanzas, o si vemos a Star Wars como un todo, podríamos decir que el rescate del mundo exterior es cuando los Ewoks ayudan a nuestros héroes. En la Odisea, Odiseo recibe la visita de Hermes, el mensajero de los dioses. La huida mágica produce el anillo al final de la comunidad, o él y Sam dejan la comunidad. O sea, esto es como tomando la comunidad del anillo como una sola historia autoconclusiva, digamos. En Star Wars, Luke recibe la ayuda del fantasma de Obi-Wan, y la ira de Hera cae sobre Odiseo al abandonar la isla de Calipso. Por lo general hay una fuerza externa que ayuda a nuestro héroe, ¿no? De una manera extraordinaria a ya sea, por ejemplo, convertirse en una persecución agitada, un nuevo cómico que puede ya. Bueno, como por ejemplo, por lo general, la huida mágica es asistido por el mago, ya sea una forma de espíritu a veces que regresa o una voz en tu cabeza, como en el caso de Obi-Wan en Star Wars, o en el caso de Gandalf en el Señor Anillo. El umbral de regreso, el héroe avanza, ya, esto es importante que también el héroe tiene que... Frodo sabe que debe seguir su viaje solo, o si lo vemos como la historia como un todo el Señor Anillo, el umbral de regreso está más que claro que es cuando tienen que regresar a la comarca. Luke regresa a Yavin a celebrar con sus amigos, ¿no? Después de haber destruido la primera estrella de la muerte. Odiseo regresa a casa ayudado por Náusica, por la princesa Náusica. Y también, ya, vamos a ir cerrando esto. Y por último, ya, nos quedan solo 2 puntos. La posición de los 2 mundos. Esto también es donde el héroe como que recopila todo lo aprendido. El héroe vuelve de incógnito muchas veces, como un falso héroe. De hecho pasa más en el Hobbit, cuando los héroes, en los libros del Señor de los Anillos, cuando los Hobbits regresan disfrazados a la comarca para derrotar a Saruman, que se ha adueñado de ella. En el Señor de los Anillos, bueno, Frodo además debe regresar, pero sabe que debe partir a los puertos grises. Luke quema el cuerpo de su padre, Darth Vader. Odiseo regresa convertido en hombre viejo. Súper bueno, con una cosa buena sintetizando, donde básicamente el héroe debe conciliar, debo regresar a la vida que tenía antes de emprender esta gran aventura, con todas estas enseñanzas y todas estas experiencias extremas que tuve en mi aventura. Y nunca vuelva a ser el de antes, porque debe conciliar estos 2 mundos, el mundo del reino del mar, el mundo extraordinario, y todas estas experiencias increíbles que tuvo con el yo que era antes. Y por último, el héroe vuelve con el elixir. Este elixir puede ser simbólico como físico, ¿no? Puede ser el objeto salvador, o puede ser
por ejemplo, Frodo parte rumbo a las tierras imperecederas y Sam se casa. Muchas veces también el volver con Elísir es como una recompensa, el casamiento de Sam sería en este caso. Starward regresa con sus amigos, ve el fantasma de su padre redimido. Es decir, es como el premio que recibe el héroe por haber conciliado dentro de sí estos dos mundos, todas estas experiencias extraordinarias que tuvo, estos desafíos que tuvo que superar, la nueva persona en que se convirtió, etcétera, recibe como esta pequeña recompensa al final que puede ser algo espiritual, físico o más concreto también. Bueno, muchas gracias por su atención. Lamento que tenido que terminar así, pero estuvo muy entretenido, así que le agradezco a todos por su atención. Gracias.